prácticos acá en los temas y en las temáticas que significan la hoja de ruta para desarrollar los elementos. ¿Listo? Entonces, nuevamente, compañeros del proyecto de diseño 5, del programa de diseño industrial para el periodo 1144 de 2022. Sean todos muy bienvenidos. A continuación vamos a retomar o a revisar dos temas puntuales y muy importantes, determinantes en el desarrollo de sus propuestas, desde la identificación de la necesidad hasta la puesta en marcha de cada uno de esos desarrollos. ¿Listo? Entonces, vamos que esta sesión la vamos a dividir en dos, o la pretendí dividir en dos, ¿cierto? Una que es la parte de la entrevista, ¿cierto? Estructurarla un poquito mejor, aunque ya les había entregado un insumo, pero vamos a estructurarla un poquito mejor en aras del nivel en el que estamos, en aras de lo que viene para ustedes como diseñadores industriales, ¿cierto? A nivel académico, a nivel laboral, a nivel personal. Entonces, tratamos de ir un poquito más allá, de explorar un poquito más allá con respecto a ese tema de la entrevista. ¿Listo? Y la otra, vamos a revisar dos posibles rutas de lo que significa la identificación de oportunidades, que es de lo que nos habla esta segunda fase, ¿sí? De identificar oportunidades. Entonces vamos a hablar qué identificamos, cómo las identificamos, para qué y por qué las identificamos, ¿cierto? Entonces van a ser esas dos rúticas muy sencillas, muy rápidas, y nos vamos a detener específicamente en la parte de la entrevista, donde vamos a hacer un ejercicio acá como en vivo y en directo, como muy práctico para que nos pueda quedar entendido y nos pueda ser mucho más fácil entender la entrevista, no ni siquiera en el momento de hacerlo, chicos, sino en el momento de analizarlo. ¿Listo? Entonces, demos inicio sin más ni más. ¿Me confirman si estamos viendo la presentación en la pantallita completa, por favor? Buenas noches, sí, señor, sí se ve. Perfecto, listo. No vas a ver quién está hablando porque acá pues el computador no me deja. Porfa, me dicen el nombre. Con eso pues también nos vamos haciendo más humanos y un poquito más o menos entre nosotros. Igual cuando revise la grabación pues también nos vamos a, o yo los voy a poder identificar de mejor manera. ¿Listo? Entonces, en esta segunda fase, no sin antes continuar para recordarles que en cualquier momento pueden hacer preguntas, si tienen algún aporte, alguna duda, queja, inquietud, reclamo, bueno, ¿sí? Esto también es de un PQR constante para irlo haciendo también como más dinámico y que sea en vivo. Les recuerdo, chicos, diseñadores, colegas, la pregunta de uno, la duda de uno es la solución y la respuesta para todos, ¿cierto? Entonces, y vuelvo y les digo, y es lo bonito del diseño y casi en todas mis sesiones queda lo mismo. Aprovechemos esa ventaja. Yo lo veo como una ventaja para bien. Si acá no hay respuestas equivocadas, vamos a tratar de que todo sea más acertado que no, que sea más lo que se acierta que lo que no se acierta, ¿cierto? Entonces no les dé miedo preguntar, hablar, decir, la idea es construir y eso se trata del diseño y la subjetividad del diseño es lo que quiero que aprovechemos, ¿sí? No todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas perspectivas, depende de muchas cosas y es parte del desarrollo de este curso, ¿sí? Nuestra visión frente a algo de qué depende, ¿cierto? Entonces depende de nuestras costumbres, depende de nuestra formación, de nuestros hábitos, de nuestros gustos, de nuestras influencias, ¿cierto? Sobre todo hoy en día que tenemos tan marcadas y tan diversas tendencias, ¿cierto? Cultos, tribus urbanas, bueno, un sinnúmero de definiciones y de grupos y asociaciones que son las que finalmente nos están alimentando a nosotros el ejercicio del diseño industrial, ¿cierto? El ejercicio de crear, de diseñar, de proponer. Entonces, esta segunda fase, muchachos, nos propone una entrevista, ¿cierto? Desarrollar y estructurar una entrevista. Desde la parte de etnografía del diseño, ahorita también me voy a apoyar en una página para hacer unos ejemplos muy rápidos, ¿cierto? Digamos que eso ya está, si no bien todo inventado, si está ya dirigido, entonces simplemente es aplicar lo que cada uno de ustedes crea correcto
dentro de los ejemplos que les voy a mostrar. ¿Listo? Entonces, recomendaciones generales de la entrevista y ya mismo nos vamos con los ejemplos prácticos para hacerlos a cambio bien directo. ¿Listo? Entonces, recomendaciones generales, chicos. ¿Sí? Combinar preguntas cerradas y abiertas. ¿Listo? ¿Cuáles serían esas preguntas cerradas? Las que me ofrecen una opción múltiple o un número determinado de respuestas, de opciones de respuesta, ¿cierto? ¿Y cuáles son las preguntas abiertas? Pues en las que no hay opciones de respuesta, simplemente se dejan a que el entrevistado escriba o describa o nos cuente lo que le estamos preguntando. ¿Listo? Entonces la pregunta cerrada es la que tiene opciones de respuesta, la pregunta abierta no tiene opciones de respuesta, ¿cierto? Digamos que estos temas son mucho más amplios, pero para la practicidad de nuestro ejercicio, dejémoslo en esas dos condiciones. ¿Listo? Cerradas, opciones de respuesta, abiertas, sin opciones de respuesta. ¿Listo? Y es mucho más sencillito así. Entonces, para las preguntas cerradas, que pueden ser de opción múltiple, les recomiendo, ¿cierto? Dejar estas opciones en número par. Y ya vamos a ver por qué, ¿cierto? Siempre, siempre dejar las opciones de respuesta en número par, bien sea 4 o 6. ¿Listo? Más no es conveniente y no es práctico, ni siquiera, bueno, incluso para aplicarlo y después para estudiar. ¿Sí? Desde la parte de investigación se vuelve uno muy estratégico, digámoslo así, por no usar otro término, para la formulación de la entrevista, la formulación de la pregunta, porque luego el trabajo que se nos viene es mucho más arduo. Sí, a veces el trabajo en campo, el operativo, es mucho más chévere, más relajado, es más rico porque interactuamos, porque efectivamente es un trabajo de campo. Luego, cuando recogemos toda esa información, ¿cierto? Cuando la vamos a analizar, pues ya no es tan chévere el ejercicio porque hay que sentarse y empezar a analizar. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver por qué les sugiero que dejemos las respuestas en números pares, ¿cierto? Máximo 6, mínimo 4. ¿Listo? O puede ser un sí y un no. Esa es una pregunta cerrada. Falso, verdadero, sí o no. ¿Listo? Para cuando podamos seguir desarrollando cuestionarios. ¿Listo? Usar lenguajes sencillos, cotidianos, ¿cierto? Que sea entendible la pregunta. Ustedes en el grupo pueden hacer ese ejercicio, desarrollar las preguntas y se preguntan entre ustedes si se entendió o no entendió. Si no entendió la pregunta, si se le fue difícil leerla, ahí perdón, descartada la pregunta o volvámosla a formular, volvámosla a escribir. Sí, es un ejercicio práctico y sencillo y que a la hora del té nos facilita mucho ese ejercicio de diseñadores y de investigadores. Entonces, formulamos la pregunta, la escribimos, ponemos a leerla. Si nosotros mismos la leemos, ojo, en voz alta, es importante el ejercicio. Si yo no la entiendo, no me gustó como sonó, listo, descartada. No va, no juega, listo, y no me enredo, es que como es, como no juega. Sí, la idea pueda que sea, pero entonces vuelvo a usar otro lenguaje, ¿cierto? O la hago más sencilla, más cortita, o simplemente pues la descarto y intento formularla de otra manera, ¿listo? Para hacer eso muy práctico, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que queremos con las preguntas que intentan responder a la necesidad? ¿Listo? Entonces, les pregunto, mis colegas, en este ejercicio, en este curso, ¿cuál sería esa necesidad que intentaríamos responder con todo el ejercicio, con todo el diseño, con toda la creación, los bocetos, los renders, las maquetas, las entrevistas, la etnografía, las fichas, las oportunidades? ¿Cuál sería esa necesidad que estamos intentando responder? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen? ¿Ah? Cuéntenme. Aunque se atreva, algo les digo, no se van a equivocar. Acá no hay equivocaciones, creo que en ningún curso lo había pasado eso. Si no, acá no nos equivocamos. Necesito que hablen y empecemos a construir. ¿Listo? ¿Qué creen ustedes que vamos a intentar solucionar nosotros con esas entrevistas, con esas preguntas? ¿Qué se les ocurre? Algo tiene que ocurrirseles porque ustedes son diseñadores. Pues básicamente, buenas noches, profe. Pues básicamente con el tema de las preguntas y la entrevista, vamos es a identificar una falencia, la cual pues posteriormente vamos a innovar, ¿no? Listo, por ahí va, vamos muy bien. Ahora, pregunta concreta, ¿cuál? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál sería esa innovación?
Hágale que ahí va bien, vamos bien. Bueno, pues básicamente pues la necesidad, pues lo veo pues a partir del problema que cada uno o la problemática que cada uno ya seleccionó. Perfecto, listo, ya, sencillito. Sí, yo no es que sea relajado, sino que es que esto es de practicidad, chicos. Listo, entonces, ¿cuál es la necesidad que intentamos o vamos a intentar resolver? Jaime o Alejandro. Hay dos nombres, entonces, como para sentirse más cómodo. Entonces, Alejandro, está bien. listo, Pues Alejo. nosotros básicamente vamos a trabajar el tema de pymes, en el tema de la agricultura, más que todo, agricultura, pymes, para mejorar la competitividad en cuanto, digámoslo así, logística, venta de producto, ya que pues el campesino muchas veces es el que lleva las de perder por el tema de los intermediarios, entonces mejorar esos ítems que muchas veces son desfavorables para ellos. Básicamente es eso. Perfecto, listo. Entonces, la necesidad de ustedes es esa, ¿sí? Y la de cada uno, gracias, Alejandro, es esa, chicos, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad que intentan resolver? Pues el trabajo, la idea que cada uno tiene, ¿sí? Es que es, digamos que pudiera ser obvio, o a veces uno se va más allá y no. Es esa la necesidad, el proyecto que cada uno está desarrollando, que cada uno en grupo o de manera individual están desarrollando. ¿Listo? Es así de sencillito, ¿vale? Entonces, vamos a hacer de una vez ese ejercicio que les proponía, ¿cierto? Ese ejercicio como práctico respecto a la formulación de las preguntas. ¿Listo? Entonces, eh, espero que se esté viendo. Listo, entonces voy aquí a... No se pudo acá entonces. Voy a borrar este texto, ¿listo? La presentación se les va a compartir, esta presentación apenas terminemos la web y pues ya entre máximo mañana a mediodía les dejo la grabación por todos los medios de comunicación que tenemos, ¿listo? Sean foros, grupo de Skype, correos internos, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo, chicos, que es importante generar, se me ocurre, entonces, digamos que teniendo en cuenta, me está ocurriendo esta pregunta, ¿sí están viendo con lo que se está escribiendo? Listo. Bueno, listo. Gracias. Entonces, digamos que con esta pregunta, esta puede ser una pregunta que cada uno de nosotros tengamos en nuestra intención, en nuestro proyecto. Entonces, vamos a preguntarle si nosotros estamos rediseñando, no sé, una herramienta o incluso el mango, no sé, de un destornillador, se me ocurre, o de un taladro, de un motor tool, de un cautín. Sí, son herramientas que nosotros usamos en la vida cotidiana del diseñador, ¿cierto? Entonces nosotros le estamos preguntando a nuestro cliente, a nuestro grupo de clientes o a nuestro público objetivo. Entonces, la pregunta acá dice, me devuelvo, dice, el agarre del mango de la herramienta es, ¿sí? Muy bueno, bueno, malo o muy malo, ¿cierto? Si le ponemos una intermedia que me diga regular, ¿cierto? Pues nosotros tenemos una tendencia casi que sociológica como seres humanos a cuando respondemos encuestas todo en la mitad, ¿sí? En la mitad y no nos comprometemos con nada, ¿cierto? No, regular. ¿Cómo le apareció la clase del profesor? ¿Buena, regular o mala? Entonces diciendo, buena no fue, pero mala pues tampoco le hagamos eso al profesor, ¿cierto? Regular, listo, ¿sí? Entonces uno cuando va a evaluar esos resultados dice, uy, mi madre, pero entonces regular pues uno ya tiene una tendencia a lo malo, pues dice, pero si fue regular, algo bueno tuvo, algo malo tuvo, ¿cierto? Pero no empezamos a identificar qué.
y el diseñador tiene que centrarse en esos detalles. Entonces, démonos cuenta, muchachos, que en este tipo o en este ejemplo de pregunta que estamos haciendo acá en este momento, en vivo, tenemos 4 opciones, ¿cierto? Y tendríamos 2 tendencias. Que el agarre para esa persona es bueno o muy bueno, ¿cierto? O es malo o muy malo, ¿cierto? Entonces, si nos responde las 2 primeras, pues entonces ya podemos identificar y tenemos nosotros una tendencia y dice, bueno, el agarre es bueno, entonces por este lado no puede ser la intervención que vamos a hacer en el proyecto, ¿cierto? Pero si de 10 personas, 8 contestaron entre malo y muy malo, y dice, vea, acá la tenemos sencilla, sobre el mango, porque es que, mire, la gente está inconforme, la gente piensa que siente que la herramienta está, el mango de la herramienta, el agarre, sí, o el mango, son malos o muy malos, entonces listo, vamos a intervenir sobre eso, ya tenemos identificada la necesidad, tenemos identificado el público objetivo, listo. Sí, entonces no damos pie, y más cuando uno va como estudiante que a veces lo miran como feo cuando hace este tipo de trabajos de campo, entonces le contestan todo a la mitad, regular, 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 sí, ni para allá ni para acá. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Ni como investigadores, ni como diseñadores, ni como personas, ¿sí? Cuando a usted le dicen, bueno, ¿y cómo le fue hoy? No, pues ahí bien, sí, como que la actitud como regular, como que, diciendo, pero este man, ¿qué? O esta personita, ¿qué le pasó? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Yo qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Cierto? No sé, para acá los que tengan niños, los que tengan hijos, o no sé, se me ocurre y no es tan descabellado proponerlo. Problemas no, perdón, situaciones en pareja, en la familia, no, regular. Y uno como que se queda con la duda y no actúa, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo estas 2 tendencias o yo planteo estas 2 tendencias como diseñador o como investigador, les digo, bueno, listo, me dijeron muy bueno, breve, la sacamos y ya tenemos un dato real, ¿sí? Ya tenemos un dato real o que nos sirve para trabajar o lo descartamos para trabajar. Pero si todos nos dicen que está malo o muy malo, perfecto. Ya tenemos una hoja de ruta muy bien definida. ¿Listo? Entonces, en preguntas cerradas, muchachos, por eso les recomiendo, y de aquí en adelante, si van a hacer trabajos de investigación o proyectos o este ejercicio de la entrevista, entonces, porfa, que sean preguntas en número par, ¿sí? Máximo 6, ¿cierto? Ya a esta escala, si hay algo que se llama una escala de Likert o de Likert, ¿cierto? Entonces, ya nos dice, ¿sí? Bueno, muy bueno, malo, muy malo, ¿cierto? O nos pueden sacar 6 variables, pero pues ya depende de cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta, duda, inquietud hasta ese temita, esa pregunta cerrada para la entrevista, para seguir avanzando? Claro, alguna confusión, duda. Si hay duda, volvemos a repetir, volvemos a empezar, usamos otro ejemplo, no hay problema. Ustedes me dicen. O si quieren me escriben al interno, profe, no entendí. Listo, no les voy a decir por qué no Bueno, por mi entendí. parte está bien, por mi parte está claro. Listo, Joana, muchas gracias. Claro que sí me Entonces, gustaría, profe, perdón, antes de que siga, si nosotros estructuramos una entrevista o unas preguntas, se las podemos mandar, usted no las valida antes de aplicarlas. listo, muchas gracias por el aporte. Sí, me puse acá a leer unos mensajitos y se me fue ese pedacito. Por supuesto que sí, claro que sí. Sí, es más, hasta les pediría ese favor, así como entrenos que me envíen esas preguntas. Digamos que ese ejercicio a mí me encanta. De hecho, hago parte como de un equipo ahorita en donde estoy como estudiante de validar este tipo de instrumentos, ¿cierto? Somos un equipo que validamos y hacemos ajustes y recomendaciones sobre las entrevistas o las encuestas o los instrumentos que van a usar. Entonces, por favor, claro que sí, las preguntas, la guía pide 12 preguntas, no se vayan a complicar con más, ¿cierto? Me escriben, porfa, ojo acá atentos muchachos, me envían las preguntas del cuestionario y me envían la idea, ¿cierto? Una breve explicación, una frase, para que yo pueda tener un poquito más de contexto, ¿cierto? Y con eso es mucho más fácil y casi que inmediato les puedo contestar. Entonces, porfa, me envían las preguntas, me dicen, la idea es esta, profe, mira, vamos a hacer un cohete
y las preguntas son estas. ¿Listo? Y ya es mucho más fácil para mí aterrizarme de una vez y empezar a hacer los ajustes. Entonces, por favor, si les solicito eso, que me las envíen. Yo ya les había enviado como les digo, les repito, una hoja de ruta frente a eso. Pero si de ahí ven que las pueden usar, ¿sí? O ven que deben incluir más, pues perfecto. Listo, vuelvo y les digo, esto es de construir. Entonces, gracias, Johanna, por la pregunta. Y si ven que para todos va la respuesta, entonces, por favor, si me envían las preguntas. Si una hojita de, no sé, me las botan todas por el Skype, por el correo o hacen un documentico en Word y me lo copian también inmediatamente y lo vamos revisando. ¿Listo? Para todos. Johanna, muchas gracias por esa apreciación. ¿Listo? Entonces, eso con las preguntas. Les voy a dejar esta pregunta ahí en la presentación, que ya queda ahí guardadita. Aquí le damos guardar. ¿Listo? Como les digo, les repito, hay preguntas sí y de no. Sí, ustedes también pueden considerar esas preguntas de sí y no dentro de lo cerrado. Ahora, ese de sí y no, pues si ustedes quieren preguntarle el por qué, pues lo dejan abierto. ¿Sí? Pues digamos, no me va a tener en una pregunta abierta, aunque tiene su ciencia, pero pues para el caso no nos enredemos. La pregunta abierta es que la personita nos cuente eso. ¿Listo? Me preguntaba un compañero de ustedes, ¿hay que dejar registro de la entrevista, un registro audiovisual, o sea, grabación de voz? No lo pide la guía, pero me parece interesante, ¿cierto? Si ustedes lo quieren dejar y me lo quieren copiar, sería muy chévere, ¿cierto? Porque es que cuando uno las graba, ¿cierto? Bien sea en audio o en audio y video, pues uno vuelve y las escucha y vuelve y les encuentra cositas, vuelve y les encuentra cosas, vuelve y les encuentra cosas, ¿cierto? Entonces, es una ayuda para ustedes y a mí, créanme que desde este rol, desde este lado de la pantalla, también me va a alimentar mucho en el momento incluso de revisarlo, ¿listo? Entonces, ese espíritu entre chismoso e investigador, pues es como chévere. Entonces, si a bien pueden, ojo que eso es con mucho respeto también, muchachos, ¿cierto? La entrevista, ustedes tienen que pedir el permiso, tienen que decir, vea, vamos a grabarlo, sí, así sea solo en voz, si la personita o las personas no lo permiten, pues no, ¿cierto? Pero sí, pues sería mucho más chévere tener ese audio de apoyo y ahí para adelante. O sea, sería muy interesante y muy rico que uno estuviera diseñando y tuviera el audio ahí, de este señor qué dijo, esta señora qué dijo, vea lo que nos dijeron, vea el tono que usaron, vea las expresiones que tiene. Entonces, mire, yo me acuerdo de esta señora, mire la estatura, si ya pasamos a ver requerimientos de diseño con las solas gestos y las solas forma de respondernos, ¿cierto? Entonces ya empieza uno a alimentarse y a producir muchas ideas. ¿Listo? Entonces también como esa recomendación ahí. ¿Listo? Segunda vez, claro hasta ahí. Más preguntas, dudas, inquietudes. Más ¿O claro, vamos profe. bien hasta ahí? Vamos bien. Listo, ahí si nos tenemos que devolver, nos devolvemos, ¿listo? Entonces ahí cerramos la primera pregunta, colegas, ¿listo? O la primera parte, que era lo que nos pedía la guía y nos la pedía como reforzar, ¿vale? Entonces, ahora, la identificación de las oportunidades, ¿cierto? Esas oportunidades, ¿de dónde se identifican? ¿Sí? Tiene ahí, digamos que tres partes o tres fuentes de identificar oportunidades, ¿cierto? Que es mediante la observación, mediante la necesidad o mediante la imaginación o creatividad. Y adivinen qué, nosotros los diseñadores las tenemos ahí las tres pulpitas, ¿cierto? Nosotros tenemos necesidades, ¿cierto? Nosotros tenemos mucha capacidad de observación, tenemos que seguir alimentando esa capacidad de observación y eso que nos alimenta, digamos que es la primera más la segunda, ¡pum!, igual a la tercera, ¿cierto? A la idea original, a la imaginación, a la originalidad, a la innovación, a la propuesta, ¿cierto? Yo identifico una necesidad, Alejandro nos comentaba muchas necesidades en el poquito que nos dijo, hay un sinnúmero de necesidades, todo un proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿eso de qué nació? De una necesidad y de qué? De una observación, ¿cierto? Entonces, hay muchos tipos de observación. Eso digamos que si tuviéramos la oportunidad de revisarlas de un área
o desde su curso de investigación, pues chévere que me lo pudieran poder dejar con ustedes, o bueno, ¿cierto? Entonces, para revisar los tipos de observación. Entonces, una observación puede ser un video, ¿sí? Un video por YouTube, por redes sociales, no sé, ahorita con tanta inmediatez de comunicación, de información, ¿cierto? Entonces, que un video en vivo o que alguien se le dio por hacer un video de, no sé, del transporte público, decir, mire, la necesidad, una silla así o un sistema para que la gente que va de pie se agarre y sea más seguro, o que todo el mundo alcance, desde los más altos hasta los más chiquitos, o que sea más higiénico, se me ocurre, ¿cierto? Entonces, ese es un tipo de observación. Alguien que hizo ese video, lo montó, así sea para quejarse, para reclamar, porque estaba desparchado. Entonces, yo como diseñador hago ese tipo de observación y es totalmente válido. ¿Listo? Entonces, de ahí nacen esas oportunidades de la observación, de la necesidad y de la imaginación. ¿Listo? Como les digo, como diseñadores los tenemos todos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con esa identificación de oportunidades o hacia dónde le apuntamos? ¿Cierto? Hacia la idea de un artículo, de un objeto, de un producto nuevo. ¿Cierto? Claro que eso de nuevo, eso de innovación, de novedoso es muy subjetivo, pero igual se logra. ¿Listo? Entonces, esas oportunidades donde las encontramos y hacia dónde les apuntamos, mejor, ¿cierto? Hacia la idea de un artículo nuevo. ¿Listo? A una necesidad recién descubierta, como veníamos diciendo, ¿cierto? A una hipótesis respecto a la forma de crear valor. ¿Sí? Muchas veces nosotros creamos valor, vamos que, sigo con el ejemplo, vean lo chévere, digamos como ese valor de poder aportar, por lo menos en las sesiones que yo hago. Alejandro ya me dio una idea, entonces, digamos que de lo que se diga acá se puede ir aportando y ellos pueden ir tomando eso. Entonces, sobre el ejemplo que nos dio Alejandro, entonces, forma de crear valor. Entonces, ¿cómo le puede crear valor la idea de Alejandro y de su equipo a los campesinos o a los agricultores? Listo, eliminando intermediarios. Sí, eso es una hipótesis respecto a la forma de crear valor, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le está creando valor? Obviamente al campesino, ¿cierto? Al productor, al que se levanta todos los días a las 4 de la mañana, ¿qué? Al trabajo de campo, y le puede crear valor al consumidor final, o sea, a nosotros, ¿cierto? Porque nosotros lo tenemos de una manera inmediata, fresca, sin intermediarios. Entonces, ¿dónde está el valor? Eliminando intermediarios, haciéndole ganar un poquito más justo al productor y haciéndome sentir a mí como consumidor final más satisfecho, ¿cierto? Más, digamos que disfruto mejor el producto, ¿cierto? Puede ser una hipótesis. Entonces, ahí estamos creando ese valor, ¿listo? Una tecnología desarrollada. Entonces, esta parte sí, dentro de mi experiencia, creo que es la innovación, muchachos, ¿cierto? La tecnología desarrollada. Es decir, donde nosotros podemos aplicar, ¿sí?, ciertas tecnologías. ¿Sí? La tecnología ya está, digamos, el agua tibia ya está inventada. Esa es la tecnología. Pongamos ese ejemplo loco, ¿cierto? Entonces, ¿dónde la hemos aplicado? Entonces, que para las duchas, que para la cocina, que para servicios generales, ¿cierto? ¿Dónde sería interesante aplicar agua tibia o agua caliente? ¿Dónde se les ocurre a ustedes? Un uso que no se le dé y que sea como chévere. Así una idea loca. Entonces, mientras la piensan, digamos que el punto es ese. La tecnología ya está. ¿Dónde está la innovación? En un campo, en un área, en un escenario, ¿cierto? En una población donde no esté utilizada, ¿cierto? Eso es innovación. O sea, no tenemos que desarrollar una nueva tecnología ni una nanotecnología, ¿cierto? No tenemos que superar a la NASA. Simplemente con lo que ya existe, oiga, mire, esto puede servir en este campo. ¿Cómo lo hacemos? Ah, bueno, ahí está mi trabajo como diseñador, ¿cierto? Y eso nos puede llevar a una mejora del proceso, a una mejora de la satisfacción, a una mejora del producto, a una mejora del servicio, ¿cierto? A una mejora
de reducción de costos, ¿cierto? Aumento de productividad, de cuidado de la salud de los trabajadores, ¿cierto? De ahorro de material, ¿sí? Entonces, esa nueva tecnología aplicada a ese nuevo escenario, pues nos lleva a esa mejora, ¿listo? Entonces, el artículo puede que ya exista, el proceso ya existe, la tecnología ya existe. Ahora, oiga, venga, ustedes, vuelvo y les digo, la observación, diga, oiga, tan chévere que sería aplicar, no sé, el sistema que usan las estufas para encender, no sé, algún artículo cuando no estoy en la casa, ¿cierto? O que tenga un cargador inalámbrico para tal uso, ¿cierto? Entonces, es eso, lo que ustedes tienen en casa, ¿sí? Eso es una buena fuente de información, ¿listo? Entonces, ahí identificamos nosotros esas oportunidades, chicos. Si ustedes ya las tienen identificadas, ¿cómo las siguen identificando? ¿Cómo las siguen explorando? ¿Cómo le siguen dando forma? Pues a través de esa parte etnográfica, a través de ese trabajo de campo, a través de esas entrevistas, ¿cierto? Ustedes ya tienen la población, tienen la idea, detectaron la necesidad. Oiga, venga, le pregunto, ¿cierto? Al que está ahí 24/7, mire, ¿a usted qué le parece? ¿No le parecería mejor esto? Sí, pero es que es muy caro. Ah, bueno, entonces yo le ofrezco un sistema con PVC que es mucho más barato, ¿cierto? Pero es igual de eficiente. Se anima, hagamos la prueba, ¿cierto? Entonces, cuando ya tenemos esa compatibilidad entre la propuesta, ¿cierto? La necesidad y la personita que lo va a usar, ¿sí? Entonces, nos aparecen estos tres horizontes, ¿cierto? Que están también en su guía, que está dentro de un material que ustedes pueden revisar, ¿cierto? Entonces, creo que nos detengamos un poquito en esto. Si esto tiene dos ejes, ustedes saben, eje X, eje Y, bueno, uno vertical, otro horizontal, ¿cierto? Entonces, el conocimiento de la necesidad, ¿cierto? Que nos lo habla en un paralelo o en un eje vertical. Entonces, ¿qué tipos de necesidades hay? ¿Cierto? ¿Dónde se abordan? ¿Dónde no se abordan? ¿Sí? ¿Es una necesidad para un mercado nuevo? ¿Es una necesidad para un mercado existente? ¿Es una necesidad para un mercado inmediato? ¿Cierto? Entonces, nosotros empezamos a ver eso. Y cuando contrarrestamos eso con el conocimiento de la solución, pues es cuando tenemos esa proyección exponencial. Es decir, esa asertividad, esa capacidad es cuando a usted se le ilumina la cara con esa sonrisa y dice, madre, le pegamos al que era, la sacamos del estadio, ¿cierto? Que básicamente es lo mismo que dice acá, pero en palabras de este profesor, ¿cierto? Entonces, y yo sé que ustedes han tenido esa experiencia, muchachos, ya llevamos 5, un poquito más de semestres, donde las ideas que ustedes dicen, veas que esta idea aguanta mucho por esto y esto, es que mejor dicho, ese cabezazo 2 semanas sin dormir para sacar esto, o 20 minutos comiendo, o media hora en el bus, y mire lo que se me ocurrió y esta fue, ¿listo? Los tiempos, pues lo de menos. Pero vean que para usted sacar una idea en 20 minutos que esté comiendo, o en 30 minutos que esté en el bus, no son esos 20 ni esos 30 minutos, ¿cierto? Ha sido todo este proceso. Simplemente que todo eso llegó en el momento indicado y que todo se juntó. Si fueron 2 semanas de trasnocho, pues está bien, ¿cierto? Es ideal y es correcto también. Entonces, esas oportunidades, ¿cierto? Va desde una mejora hasta un nuevo producto, ¿cierto? Entonces, esa también es la invitación, chicos. No, digamos, acá, vuelvo y les repito, acá, o desde mi punto de vista, no les voy a avalar qué tan novedoso no va a ser su producto, ¿cierto? Tiene muchos criterios, tiene mucha subjetividad. Desde que haya una mejora significativa y desde que el proceso que uno vea, ¿cierto? Porque acá, en formación como diseñadores, pues también uno tiene que tener en cuenta ese proceso, ¿cierto? Entonces vuelvo y les digo, si el proceso fue de 20 minutos, perfecto. Y si es una idea que aguanta, que tiene potencial, que definitivamente le aplica a lo que queremos, pues perfecto. Si fue de 2 semanas o de todo el curso, está bien también, ¿cierto? Puede ser que los dos tengan ese máximo resultado. No se van a afanar que uno la sacó en 20 minutos o que el otro en todo el curso. Eso es lo de menos, ¿cierto? Pero
sí los invito a eso también, muchachos, ¿sí? Empecemos a hacer esas mejoras, ¿cierto? Identificar esa mejora. No, que ya tenemos una herramienta, que ya tenemos identificada una necesidad, por ejemplo, y les voy a, puede ser odioso de mi parte, ¿sí? Esas chacitas que están en Bogotá, ¿sí? Las chacitas de esos vendedores ambulantes, que son como un domo que está así como en sesgo, como a 45 grados, ¿cierto? Y que tiene como un cilindro metálico. Sí, eso se ganó un premio de lápiz de acero. ¿Sí? ¿Alguien conoce, le suena lo que significa el lápiz de acero? ¿Lo han escuchado? Sí, profe. Listo, Giovanna, ¿qué es? ¿Qué has escuchado al respecto? Es un evento, un concurso donde se presentan las mejores ideas de diseño y se selecciona un ganador. Entonces participan por lo general diseñadores industriales y lo hacen, creo que hay uno a nivel nacional y hay otros que van haciendo como diferentes sedes. En Colombia hemos tenido varios galardonados en esa categoría y también participan algunas empresas con algunos proyectos. Corona fue una de las ganadoras con un proyecto de como un diseño, ¿cómo se llamará? Una tendencia, una línea de diseño para lavamanos. Listo, Giovanna, muy bien dateada. Los invito a los que no lo hayan escuchado, revisen lápiz de acero, efectivamente son premios al diseño, ¿sí? O sea, es sencillito de explicar. Premios al diseño, varias líneas de diseño industrial, diseño textil, de interiores, diseño gráfico, diseño multimedia, bueno, ¿sí? Y esas chacitas que están en Bogotá se ganaron ese premio. Ha sido como de las versiones, y eso fue hace más o menos como unos 10 años, ha sido una de las versiones como más, o de las decisiones como más polémicas, ¿sí? ¿No? A veces lo de los Oscar y eso, digamos que uno queda ¿qué? Con sus dudas, pues porque uno tiene sus favoritos, o a bien de uno dice uno, "No, es que este estaba más chévere, este está mejor". Entonces, esas chazas tuvieron muchas críticas, ¿cierto? Tuvieron muchas y se descubrieron, o los más técnicos o teóricos empezaron a evidenciar ciertas falencias en el desarrollo del proyecto y en el producto como tal, ¿cierto? Que se filtraba el agua, que no era muy conveniente, que el material en el que estaban hechos, ¿cierto? Entonces, pero igual se ganó su premio, ¿cierto? Entonces, muchas veces, por querer innovar o querer hacer algo nuevo, pues lo que hacemos es echar como para atrás, ¿cierto? Sin embargo, pues se ganó su premio, incluso le ganó a unos desarrollos de acá de carroceras de pasajeros, de industrias de carrocerías de pasajeros acá en Boyacá. Le ganó a dos empresas que tenían todas las de ganar en ese desarrollo. Entonces, ese ejemplo es para eso, muchachos. La invitación es esa, ¿cierto? Si ven que el producto nuevo, ¿cierto? No los convence, no es que esté mal, sino que no, es que nos faltó. Entonces, una mejora, ¿cierto? Sobre la herramienta, sobre el material, sobre el proceso de fabricación, sobre el objeto, sobre la forma, ¿cierto? Entonces, son soluciones muy sencillas, pero muy prácticas y que desde la concepción del diseño industrial funcionan y están correctamente aplicadas, ¿listo? Entonces, no se detengan con eso, no se vayan a enredar. O sea, yo no les digo que sean facilistas, sino que sean prácticos, ¿cierto? Porque igual eso en la evaluación, en la calificación, desafortunadamente se va a ver reflejado, ¿sí? No es que uno, al pasar por el proceso que ustedes están, empiezan a desarrollar como esa, y ustedes mismos lo saben, ¿cierto? Empiezan a desarrollar como esa capacidad, digámoslo así, de decir, no, es que esto es improvisado, esto fue a última hora, quieren es hacer un gol, ¿cierto? Depende también de la justificación, también se pueden hacer esos goles, pero no es la idea, ¿cierto? Ustedes están para diseñar, para crear, ¿sí? La creación está en eso. Esa es una ventaja grandísima que tenemos nosotros los diseñadores, esa capacidad de creación, ¿listo? Entonces, invitación a que revisen ese tema de los premios lápiz de acero. Toda esa revisión también nos lleva ¿a qué?
abrir la mente, ¿cierto? Y a crear, ¿sí? Todo eso nos da pie. Podemos ver soluciones existentes. Dentro del diseño es importante ese proceso de analizar soluciones existentes, ¿cierto? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Este producto es muy costoso o este material no es el indicado o yo lo puedo desarrollar con otro tipo de materiales, yo lo puedo hacer en la casa, yo tengo un taller donde se puede hacer y también funciona. ¿Listo? Entonces, son tres fases en esta, digamos, en la identificación de la oportunidad, ¿sí? Se subdivide en tres pasitos, ¿cierto? Como en tres puntos específicos. Entonces, es una fase de preparación, ¿cierto? Entonces, digamos, es la que estamos ya saliendo de esa fase de preparación, ¿cierto? Ya estamos seleccionando las necesidades, seleccionando las personas, seleccionando los escenarios, el público objetivo, los usuarios finales, los clientes finales. Sí, ya estamos como atravesando esa parte, era como la más, de pronto a veces es como la más enredada. Si uno le dice, no, diseñe esto o propóngame esto. Entonces uno se imagina muchas cosas, pero entonces lo devuelven. Dicen, bueno, sí, diseñeme, pero diseñeme para. Diseñeme así, diseñeme bajo estas condiciones. Y es lo que en el mundo real pasa. En el mundo real de los diseñadores es lo que pasa. ¿Cierto? A usted le dicen, necesito que me diseñe, ¿sí? Este juego modular, no sé, de accesorios para mesa, ¿sí? O un juego para niños de 5 a 10 años de un bienestar familiar. Necesito que me diseñe eso. Entonces empezamos, ¿cierto? Incluso cuando nos lo están diciendo, pues, son millones de ideas. Pero empiezan, no, es que lo necesitas y entonces, baila, ya ese millón se vuelve, sí, se recortan muchas ideas porque ya le lo condicionaron. Ah, no, no lo había tenido en cuenta, pero sí, listo, vale. No, pero entonces, así con esto. Ah, bueno, no, pero el que el tamaño es, ah, bueno, listo. No, pero es que este requerimiento, ¿cierto? Entonces, empieza uno ese proceso de identificación, ese proceso de selección y de filtrado, ¿cierto? De filtrar esas oportunidades, de filtrar esas ideas. ¿Listo? Que es en el que ustedes están, ¿vale? Entonces, cuando tenemos esa primera fase, ¿cierto? Como de filtrar, de identificar ideas, acá quiero detenerme. Esto es una ficha de oportunidades propuesta por el curso, ¿cierto? Propuesta por el compañero Javier, por el profe Javier, ¿cierto? Es como una matriz que nosotros tenemos que ir desarrollando, ¿cierto? Entonces, esta me parece que es muy práctica, es muy chévere, es muy cortica, ¿cierto? Entonces me parece muy buena. Esta ustedes la pueden tomar y la pueden desarrollar o en un Excel o en Word, ¿cierto? Simplemente es construir la tablita, ¿listo? Igual el orden en el que está dispuesto, pues no necesariamente tiene que ser así, ¿cierto? Ustedes pueden, si quieren, no lo pueden hacer en esta matriz que está, sino lo pueden hacer por un listado, ¿cierto? O como ustedes lo quieran desarrollar, ¿listo? Entonces esta ficha de oportunidades, ¿qué es lo que nos pide? Entonces, sobre esa innovación, hablamos también de una innovación o de una mejora, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a identificar o qué oportunidades o hacia qué le apuntamos? Entonces, sobre esa mejora o sobre esa innovación, ¿a partir de qué? Pues de identificar o de revisar unos fallos del producto, ¿cierto? ¿Cuáles serían esas rutas para identificar los fallos del producto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo lo harían? ¿O cómo creen ustedes que estarían identificando, por ejemplo, ese primer ítem que son los fallos del producto? ¿Ustedes cómo creen que se puede hacer? ¿O cómo creen que les tocaría hacerlo? ¿Cómo identifican ustedes fallos en un producto? Haciendo pruebas. Listo, muy bien. Muy, muy interesante. Haciendo pruebas. Chévere, me gustó ese pedacito. Cuando no se vende el producto, no se comercializa. Perfecto, entonces temas de comercialización. Entonces ya ahorita vamos para la otra fase con lo que están diciendo. Yo le inicié a Alejandro.
para los tipos de requerimientos de diseño. ¿Listo? Entonces, eso es un fallo. Perfecto. Muy bien. Entonces, si no se vende es porque pues algo está mal, ¿cierto? Es porque ya hay alguna comprobación previa y no funcionó. Si no se está vendiendo es porque falla. Incluso porque puede fallar el precio, ¿sí? Es decir, el precio de venta está muy costoso, entonces el producto es muy bueno, funciona, pues la gente prefiere comprar 2 o 3 de otra marca, ¿sí? De otros materiales. Entonces, ¿qué está fallando? El precio. Listo. Esos son los qués, pero ¿cómo? Bueno, los cómo. Entonces ya nos dio Yuleimis haciendo pruebas. ¿Listo? Tenemos otras dos opciones de cómo identificar fallos, muchachos. Incluso antes de hacer las pruebas, que me pareció genial. Parece muy, muy acertado. Profe, yo también recuerdo cuando estudié la tecnología de diseño, que vimos, bueno, en ese tiempo, yo vi una matriz que se llamaba MEF, que era como identificación de fallas y de las razones de por qué fallaba un producto. Pero eso era como enfocado más que todo en un rediseño de un producto que ya existía. Esa también podría funcionar. Listo, entonces tenemos herramientas técnicas como esa matriz MES, que también funciona muy bien. Perfecto también. Ya tienen ahí, ya, mejor dicho, ya están desarrollando ustedes la matriz, ya están haciendo la tarea ahí entre todos. Y como esto queda grabado, entonces después van a tomar esos apuntes. Ya tenemos 3 formas de revisarlo. ¿Listo? 2 más sencillas. Las 3 que están diciendo, geniales, y creo que ya todos hicieron ese primer, o sea, ya todos tienen cómo desarrollar ese primer cuadrito que dice fallos del producto. Pero otras 2 mucho más sencillas. Entre más oferta, variedad de formas de hallar los fallos, pues mucho mejor. Ya llevamos 3 muy chéveres. 2 más sencillas, todavía más básicas, más, ¿cómo les dijera yo? Como más obvias. Algo obvio para detectar una falla. Que el usuario interactúe con el producto. Muy bien, a través del usuario. Listo, perfecto, esa es una, ¿cierto? Entonces, si interactúa, va a completar ese apunte, entonces interactúa, que nos cuente, ¿cierto? Esa la podríamos relacionar también con lo que nos dijeron de hacer las pruebas. Entonces, la prueba puede ser una interacción del usuario, decirle, bueno, úselo. Entonces, para alguien que hace comidas rápidas, ¿sí? Entonces, que se corta mucho, entonces, bueno, use el cuchillo porque se corta, ¿cierto? No, por la forma, por el tamaño, por el espacio donde está operando el cuchillo, ¿cierto? Pero sí, es una muy buena opción y es una de las que yo les estoy, o de las que yo me estoy imaginando, ¿cierto? O sea, aquí estamos jugando es a que yo quisiera que pudieran identificarla en las 2 en las que estoy pensando. Entonces, preguntándole al usuario, ¿cierto? Preguntándole y observándole cómo lo usa. Entonces, ahí yo la complemento. El usuario lo usa y yo le pregunto sobre esas fallas que él identifica. Eso se vuelve un diseño centrado en el usuario. La otra más fácil todavía. Esa no ni siquiera se van a cansar. No le va a avanzar. No estoy muy segura, pero no será forma y función. Forma y función ya está en todo eso, en todo lo que han dicho, en las pruebas con el usuario, en lo que decían de la comercialización, en las metodologías MES, por ejemplo. Es que es más obvia que el resto. Que la tenga, dígala, pero también aplica, Yuleimis, gracias. La empatía con el usuario, no sé, no entiendo, no sé si sea parte de ya las fases que se dijeron. Pues, muchachos, no tanto, Yui.
Digamos, la empatía, claro que es importante, nosotros como diseñadores es importante uno poder llegarle a acercarse a los clientes, llegarle a acercarse a esas personitas con las que nos van a permitir trabajar, ¿cierto? Vamos que Alejandro con esa comunidad rural, ¿cierto? De productores, de campesinos, es importante ser empáticos. O muchachos, observando, ¿cierto? Mirando. Uno cómo identifica, ¿sí? ¿Cómo hace uno para saber? Y sobre todo las niñas, para ser medio odioso, ¿cómo hacen las niñas para ver ustedes, sí, ustedes que son tan observadoras y detallistas, ¿cierto? Que por ejemplo y pasa mucho, digamos que entre ustedes, cuando ustedes observan que hay otra mujer que está incómoda de pronto con alguna prenda de vestir, ¿cierto? En su forma de vestir, que está incómoda, bien sea porque le queda grande, porque no se le forma, bueno, no sé, ¿cierto? Porque no la supo usar. Entonces la observación, ¿sí? Entonces la observación es la manera más fácil de detectar esos fallos, ¿cierto? Y pues como les decía, es como la más obvia, pero pues es que es importantísima. Entonces yo empiezo a observar y empiezo a mirar que esto falla. Y vuelvo y les digo, hay muchas formas de observar. Entonces a través de un video, a través de una grabación, ¿sí? Una observación directa o indirecta. ¿Sí? Entonces a través de la observación empezamos a hallar esas fallas. ¿Listo? Entonces ya tenemos como 5 o 6 herramientas que todos pueden poner ahí en las fallas del producto. ¿Listo? Capacidades de la empresa, entonces hablamos, en esas capacidades de la empresa podemos tomar a la empresa como ese único usuario, ¿cierto? Como esa personita que usa la herramienta, que usa el objeto, que está en ese escenario, ¿cierto? Las necesidades o deseos de los clientes, entonces, con todo lo que decían, ¿sí? Entonces el cliente o el usuario puede decir, no, yo necesito que sea más fácil de comercializar, ¿sí? Y eso, de hecho, en ese punto hay una propuesta de las Olimpiadas Unadistas, ¿sí? Por ahí ya me escribían algunos, creo que acá está alguien, Natalia ya la había visto, si ya se fue, como que sí, pero ya había visto a Natalia y alguien Mario, que van a participar en las Olimpiadas Unadistas, ¿cierto? Que también son temas de emprendimiento y uno de los temas es eso, ¿cierto? Que las ventas por internet se ven afectadas, ¿cierto? Por la forma de empaque y embalaje, algo así es el tema. Entonces, con esta matriz yo empiezo a identificar, ¿sí? Cuáles son las necesidades o los deseos de los clientes. Entonces, ellos me van a contar, ¿sí? Me van a decir, oiga, es que yo necesito que esto salga más rápido, necesito que el empaque y el embalaje me cubra el volumen de mi producto, o que me lo conserve por más tiempo, o que me lo cuide más porque es que yo comercializo eh, frascos, ¿sí? Que se rompen fácil en vidrio. Entonces necesito o deseo buscar un sistema de empaque y de embalaje que me proteja eso por más tiempo, que me lo proteja unos viajes largos o que las encomiendas o que no me signifique pagar más. ¿Sí? Entonces empezamos nosotros ya a alimentarnos de muchos criterios de diseño. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de empresa o de clientes, entendámoslo también, muchachos, como ese usuario. ¿Sí? Como esa personita que está usando ese objeto o que se está prestando para que nosotros lo hagamos. ¿Sí? Puede ser una sola personita. ¿Sí? Puede ser que estemos trabajando no sé, con alguien independiente que hace, no sé, que tiene su negocio de diseño gráfico y que instala, no sé, temas para vehículos, ¿sí? Adornos o lujos para vehículos. Entonces, él es la empresa, ¿sí? Esa personita es la empresa. Entonces, él necesita una hoja de corte, necesita unas tijeras o necesita un proceso o necesita embalar los lujos que produce para enviárselo a los clientes. Entonces, esa personita se convierte en esa empresa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. No porque veamos empresa, uy, entonces nos toca irnos, no sé, a una comunidad, a una asociación, a una cooperativa, a una organización. No, puede ser esa única personita que sea nuestro cliente o nuestra empresa. ¿Listo? Quiero que queden muy bien entendidos para que de pronto no se confundan y lleguen de pronto a limitarse. ¿Listo? Si ustedes están trabajando
pone una sola persona que se dedica, no sé, a hacer postres caseros, ¿cierto? Entonces, esa persona es su empresa, esa persona es su cliente, esa persona es su usuario, ¿cierto? Entonces, que él necesita repartir, entonces necesitamos o le vamos a ayudar a hacer una lonchera, ¿cierto? Que se pueda cargar tanto en una bicicleta como en una moto, como en un transporte público para que pueda repartir sus postres, ¿cierto? Y se conserven, no se espichen, no se dañen, no se sacudan tanto, ¿cierto? Entonces, esa personita que hace sus postres necesita un sistema de empaque y embalaje que le ayude o que le garantice que sus postres lleguen intactos a los clientes. ¿Listo? Entonces, esa sola personita funcionaría como mi empresa en esta matriz. ¿Listo? ¿Entendido ese punto? Para que no se asusten, no se confundan. ¿Alguna pregunta ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Señora, por favor, sí. Es decir, más que todo, lo que usted nos ha explicado, a ver si yo he entendido bien. Escogemos una hipótesis, ¿cierto? Bueno, 3 hipótesis. Y de esas escogemos los productos que ya responden como a esa necesidad y las evaluamos según las fallas que tengan. ¿Es algo así? Pues pueden ser 3 o puede ser con una solita, ¿sí? Con una, ya. Sí, puede ser una, pueden ser 3, ¿cierto? Entonces, no necesariamente hipótesis, sino más que hipótesis, propuestas de diseño, ¿cierto? Pero entonces esas propuestas están respondiendo a esa necesidad, porque los fallos están, los fallos, antes de lo que tú estás diciendo, estamos analizando qué es lo que vamos a intervenir, qué es lo que vamos a solucionar, ¿sí? Qué es lo que vamos a proponer. Entonces, no podrían ser 3, 3 podrían ser las alternativas de solución, ¿sí? Pero el problemita que estamos analizando va a ser uno solo. ¿Listo? Listo, listo. Ya lo que analizamos son las 3, 4, 5, 10 propuestas que podamos surgir, bien sea de manera individual o de manera como grupo. ¿Listo? ¿Sí? Listo, profe. Está bien, gracias. Bueno. Profe, perdón, pero entonces sería a soluciones que ya están, o sea, pues por ejemplo en el caso del grupo de trabajo vamos a hacer loncheras, estamos trabajando pues sobre las loncheras y sobre el tema de llevar el alimento desde la casa hacia otro lugar, pues sea el trabajo o la universidad. Entonces evalúo posibilidades de llevar el alimento, pues otras cosas que existan, pues las que uno conecta a la energía. Sí, entonces en ese caso en particular, es qué es lo que quieren ustedes, ¿cierto? Hacer más cómodo, ¿cierto? Y creo que ya lo hemos por ahí como por interno también charlado y adelantado algo. Entonces la propuesta o la idea, la intención de ustedes es dar o crear un producto, ¿cierto? Una lonchera que permita llevar de una manera más cómoda y más práctica, más higiénica, más segura, ¿cierto? Menos estorbosa, ¿sí? Todos esos ya son requerimientos el almuerzo, ¿sí? Y que igual, para el que no la quiera, no la necesite para llevar el almuerzo, entonces para llevar otro tipo de objetos, entonces las niñas para llevar, no sé, maquillajes, accesorios, ¿cierto? Que sea como un elemento más para poder guardar cosas, ¿sí? Que ofrezca esa alternativa, o bien sea de los alimentos, ¿cierto? O que sea práctica para otra cosa. ¿Listo? Entonces tienen que Entonces, analizar. Señora. o sea, esa problemática viene dada es después de hacer la entrevista, cuando hacemos todas las entrevistas y focalizamos o identificamos como una problemática general. Exactamente, entonces ustedes hacen la entrevista sobre las loncheras y la gente le dice, no, es que esa vaina se me revuelve todo, no es que no tapa bien, no es que no calienta bien, no es que es muy estorboso, no es que es muy pesado, ¿cierto? Entonces, después de que a ustedes le cuentan todo eso, ya identificaron unos usuarios, ya identificaron un objeto, una problemática, ya le dijeron, mire, todos estos son los peros de la lonchera, sí, muy chévere, muy bonita, muy hermética, muy todo, pero es que mire, ojalá pudiera hacer esto, es que no me sirve con esto, me falla en esto, en esto. Ah, bueno, listo. Entonces ya tenemos analizados todos los contras. Entonces, a partir de esos contras y ese análisis de usuarios y de quejas, digámoslo así, entonces empezamos a proponer, empezamos a diseñar y decir, oiga, mire, si me están diciendo que se revuelve todo, entonces vamos a hacerle compartimiento de esta manera,
o vamos a hacerlo con este material que sea más flexible, ¿cierto? O vamos a meterle un mecanismo que no permita que se revuelque, sino que siempre se mantenga en el mismo nivel, sí, que se mueva todo lo de por fuera, pero por dentro que siga en el mismo nivel, ¿cierto? Entonces, ya empiezan ustedes a proponer eso a partir de esos contras que les dicen sus usuarios. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Más preguntas, dudas ahí? Creo que se está como construyendo ahí, me parece chévere, no importa que nos detengamos ahí. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Bueno, entonces, eso es con esa ficha, ¿listo? Hay otra, nos comentaba, ya la voy a identificar, si la tengo por acá, creo que Judy, bueno, nos hablaba de una metodología MES, ¿cierto? Que pueden aplicar muy bien, ¿cierto? Hay otro formato, otra matriz, otra herramienta más bien, que es el del pensamiento en diseño, del design thinking, ¿cierto? ¿Ustedes ya conocen esa matriz? ¿Sí la han trabajado? Esa también la Sí, podrían profe. usar. Sí, esa la hemos usado. Entonces, si se sienten más familiarizados con esa, también la podrían usar en esa ficha de oportunidades. ¿Listo? También podría ser una muy buena herramienta. ¿Listo? Andrés Felipe, listo. Entonces ya respondemos lo que hay que compartir en el foro. Ya ahorita revisamos la guía de actividades. ¿Listo, Andrés? Profe, Entonces, todas esas como matrices usted nos las va a compartir por el Skype o por la plataforma o por alguna parte. pues digamos que como ya están, pues es que no sé, digamos que cada uno la adopta la que quiera, ¿cierto? Entonces no se las podría compartir. Les digo, esta que está acá, ustedes la pueden construir. Yo les paso la presentación para que vean el ejemplo y ustedes pues la desarrollan. ¿Listo? Porque Ah, pues hay listo, una profe. más No, grande, sí, más con la chiquita. presentación ya nos guiamos. Entonces, esa es una forma. La otra, lo que les digo, esa del pensamiento en diseño, ¿cierto? Podría ser otra herramienta también que pueden usar. ¿Listo? Que me parece también interesante y que lo enruta más a uno. Entonces, podría ser esta que está en la presentación o esa del pensamiento en diseño o design thinking, que también es muy práctica, ¿sí? Cualquiera de las dos o la MES de la que nos habló Judy, también la pueden usar, ¿sí? Lo importante es que ustedes puedan identificar en un mismo espacio todos los requerimientos que van a necesitar para empezar a diseñar, ¿sí? Es decir, eso es un diseño en palabras, ¿cierto? Eso es un diseño en texto. Cuando uno empieza a leer esas matrices, ¿cierto? Entonces es que uno empieza a dibujar, a bocetar, ¿cierto? A darle medidas, colores, formas, volúmenes, texturas, que es, digamos, el proceso que nosotros como que nos las gozamos más, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se pretende en esa fase de definición? Entonces, detallar y describir, ¿cierto? De la manera más acertada, que es en la fase en la que estamos entrando, ¿cierto? Esa fase de definición. Entonces, ¿qué empezamos a definir? Todos los detalles, ¿sí? La mayor cantidad de detalles que podamos tener, ¿sí? Detalle significa información. Información, ¿qué significa? Alimentar la propuesta, ¿cierto? Entonces, todos los detalles, tanto favorables como no tan favorables, bien sea del proceso, de nuestro escenario, de nuestros usuarios, de nuestros entrevistados, ¿cierto? De nuestros pretextos de diseño, de nuestras oportunidades, todos los detalles que podamos tener. Por eso les decía que es importante o es de mucha ayuda poder tener esas grabaciones, ¿cierto? Y uno vuelve y escucha, entonces va bocetando y va escuchando, ah, mire, entonces por este lado. Tienen videos y si tienen, pueden tener videos de los escenarios, no sé, de los agricultores, de las loncheras, sería todavía mucho más interesante porque ahí esa parte visual a uno lo va alimentando mucho para definir esos detalles, para detallar eso que me está pidiendo esta segunda fase. ¿Listo?
Y ya por último, esa fase de descripción, ¿cierto? Entonces, esos requerimientos de diseño, de uso. Entonces, de uso va el tema de la ergonomía, va el tema de la antropometría, ¿cierto? Va el tema de los materiales, de las texturas, ¿sí? Del volumen, del peso, ¿sí? Todos esos requerimientos de diseño de uso que yo le quiero dar a ese producto o servicio que estoy proponiendo, ¿cierto? De función. Entonces, toda esa parte estructural, toda esa parte de interacción, ¿sí? Toda esa parte de forma, tamaño, textura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me va a funcionar toda esa parte estructural? Entonces, ajustes, uniones, mecanismos, estructuras, ¿cierto? Formas de composición, formas de producción también, ¿sí? Que se enlaza con lo que sigue, con los requerimientos técnico-productivos. Entonces, ¿con qué herramienta lo voy a hacer? ¿Cierto? Entonces yo necesito una troqueladora o necesito un bisturí para cortar la forma, necesito un molde, necesito un bisturí, necesito una impresora en 3D, necesito un torno, ¿sí? Necesito un taller metalmecánico, necesito una carpintería o yo lo puedo hacer en la casa con taladro, ¿cierto? Yo compro la materia prima, yo lo puedo desarrollar en serie en la casa. Tengo una línea de ensamble en la casa básica, pero tremendamente productiva, ¿cierto? Y los temas mercantiles de lo que nos hablaban, creo que era Alejandro también, sobre la distribución, el precio, el marketing, ¿sí? La publicidad, la distribución, ¿sí? Cuando yo hablo de mercantil tengo que, bueno, listo. Ya tengo el super diseño, ahora cómo lo voy a distribuir, cómo lo voy a vender, cómo lo voy a hacer llegar a ese usuario final, a esa persona que lo va a usar, ¿cierto? Si me lo están pidiendo en el barrio, en la asociación o en la Junta de Acción Comunal del barrio, o me lo están pidiendo en el exterior, o me lo están pidiendo en otra ciudad, ¿cómo yo puedo desarrollar eso? Si cuando yo diseño tengo que pensar en eso, ¿listo? Entonces, ¿cómo le hago la publicidad? ¿Cómo lo hago llegar? ¿Cómo lo embalo? ¿Cómo lo protejo? ¿Qué garantías doy? ¿Cierto? ¿Cómo le hago un seguimiento de mantenimiento? ¿O no ofrezco mantenimiento? ¿O el mantenimiento lo puede hacer alguien con conocimientos en el tema, ¿cierto? No sea cualquier persona que esté formado en temas electrónicos, por ejemplo, que simplemente le cambie una pieza y siga como si nada. ¿Listo? Eso hace parte de unos requerimientos y de un proceso de diseño. ¿Listo? Digamos que esas son unas pautas que nosotros aplicamos en cualquier proceso de diseño. Lo que pasa es que el propósito de este curso, chicos, es poder identificar es hacerle como un zoom, como un acercamiento a cada uno de esos procesos. Yo sé que ustedes vuelan proponiendo y diseñando, ¿cierto? Acá lo que hacemos es como poner en cámara lenta y hacerle un zoom, un acercamiento a esos detalles. Decir, bueno, ¿cómo llegó a esta propuesta? Ah, bueno, a través de una entrevista, a través de una observación. ¿Listo? Digamos que eso es determinar el proceso de diseño de ustedes identificando cada una de estas fases. Digamos que ese es el propósito también del curso, chicos. ¿Listo? Entonces, que yo pueda ver en cámara lenta y en zoom, y en un acercamiento, ese proceso de diseño que cada uno de ustedes hizo. ¿Sí? O sea, el diseño va a ser genial, los resultados van a ser muy chéveres, van a ser muy bacanos, de eso estoy seguro, por lo que ya me han comentado, por lo que ya hemos revisado con muchos de ustedes que preguntan y que yo les he respondido. Si hay que hacer un poquito más rápido el proceso, aunque no ha sido lento la respuesta, entonces, pero pregunten, por aquí ya les escribí, bueno, ¿cómo van? Pregúntenme qué pasa, que están como callados, como pasivos, como no sé, ¿listo? Entonces, es eso. Yo sé que ustedes diseñan y están diseñando. Lo que el curso pretende y lo que la formación desde la academia pretende es hacer un acercamiento, hacer un zoom y ponerle un poquito de cámara lenta y decir, oiga, bueno, ¿cómo llegó a este paso? Mire, profe, o mire, escuela de diseño, nosotros llegamos a este paso a través de estas herramientas y a través de este proceso. Ah, listo, qué chévere, muy bien. Ahora, ¿cuál fue el siguiente paso? Fue este. ¿Listo? Entonces es cómo hacer una retrospectiva de todo ese proceso que ustedes están haciendo, ¿listo? Y que obviamente pues los alimenta a ustedes como diseñadores y nos alimenta a nosotros como facilitadores o docentes, ¿listo? Entonces yo creo que hasta ahí
los dejo, o sea, quiero decir la presentación, el tema, preguntas, dudas, como para ir cerrando, inquietudes. Bueno, Andrés ya nos tiene una pregunta, ya la vamos a revisar. ¿Alguna duda, aporte, sugerencia, queja, reclamo, dudas? Pregunten, vea que hay muchos han tenido dudas y se les ha contestado a todos. Profe, es decir que en esta fase tenemos que hacer todas esas matrices. Es decir, todo este tiempo es como para hacer ese análisis. Sí, señora, tal cual. Para eso es. Entonces, por eso, porfa, me gustaría que me fueran enviando las preguntas y las entrevistas. Listo para irlos ajustando. Listo, esto es lo que va respondiéndole a Andrés. Lo que te voy a compartir en el foro, pues van a ir compartiendo. Dice acá, participación en el foro colaborativo que evidencia el aporte de cada estudiante al proceso colaborativo, avances de las visitas y observación realizadas y evidencias de las entrevistas realizadas por cada estudiante. ¿Listo? Si ustedes, digamos que acá soy como muy práctico y muy flexible. Si se fueron todos a hacer la entrevista y todos quedaron registrados, pues listo, lo suben todos. Si no se va a poner uno a subir la misma foto, los mismos registros, ¿cierto? Si lo están haciendo de forma individual, pues de forma individual. Entonces, van registrando esos avances ahí, ¿cierto? De las entrevistas, pueden decir, profe, compañeros, estas son algunas propuestas de las preguntas de la entrevista, porque la idea es esta, el pretexto o el trabajo que estamos desarrollando es este, entonces ahí también yo les voy retroalimentando y comentando, ¿listo? Entonces esa sería como la evidencia que tienen que compartir en el foro. ¿Listo, Andrés? Ahora ahí está en la guía, ya la estamos revisando en la presentación. Estos son como esos avances y esas evidencias de que se está haciendo ese trabajo en campo. ¿Alguna otra duda, pregunta, solicitud? Que no sea cambio de grupo. Esa sí está cerrada. Igual les dejo abierto. Sí, señoras. ¿Tú sabes algo del cambio de fechas de los laboratorios presenciales? ¿En Bogotá? Sí. Ni idea y me preocupa porque ya un compañero me puso al tanto del tema. Yo mañana lo pregunto con los compañeros de allá, pues porque sí ese cambio está como raro. No depende de mí, chicos, ahí sí. Pero sí, pues, porque si algo, pues revisaríamos entonces cómo pudiéramos hacer ese componente virtual o algo. Aunque no me gustaría, pero no tengo ni idea por qué hicieron esos cambios. O sea, pero el sábado sí nos toca ir. Sí, Este señora. sábado, ¿sí? Porque lo adelantaron. Sí, señora. Ok, gracias. Bueno. Tutor, y acá en Tunja es que a mí se me cruza con uno de química, el del 16 de octubre. Bueno, nosotros el semestre, el periodo 1601 también fue así. ¿Ese de química es virtual? No es presencial. Bueno, listo. Pues igual tú estarías en Tunja, ¿sí? Sí, pero ese mismo día está también el de proyecto de diseño. O sea, pues no sé, pensé mitad y mitad asistir. Sí, exacto. O sea, yo, digamos, no tengo problema. Yo veo muchas más cosas que simplemente la asistencia de uno
la actitud, la participación, los aportes. Entonces, no quiero tampoco ser como irrespetuoso con el otro colega, con el otro profesor. Entonces, sí puedes estar ahí como a raticos, como haciendo presencia, como estando yendo y viniendo, para que no quedes sin el componente ni allá ni acá. ¿Listo? Vale, gracias. Bueno. Más preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Porfa, espero las preguntas, espero que pregunten mucho. Si ya lo quieren hacer de forma individual o por grupos, ¿cierto? Lo podemos ahí generar. Si tienen alguna duda colectiva compartida, pues hablamos y hacemos como algún seguimiento mediante la figura del CIPA. La podríamos hacer, no sé, ustedes me ponen la fecha y revisamos sobre sobre los avances que ustedes tengan. Podemos ir revisando y esa es la ventaja de que ustedes me muestren su trabajo, ¿sí? Que ustedes me puedan o que yo pueda decirles y casi que agilizar el trabajo en esas sesiones. ¿Listo? Entonces, si a bien lo consideran entre ustedes, pues me avisen y hacemos esa CIPA para seguir aclarando dudas. ¿Listo? Pero porfa, escríbanme, envíenme, escríbanme. Es que escribirme, no me escriban, sino envíenme los avances que tengan. ¿Listo? Bueno, colegas, me Listo, profe, agradó muchas verlas. gracias. Ustedes muchas gracias. Cualquier duda, inquietud, queja, reclamo, también puede ser al interno, que me digan, profe, mire, para mejorar, tenga en cuenta esto, porfa, esto, también es muy bien recibido. ¿Listo? Entonces, espero todo eso de lo bueno, no tan bueno, para seguir avanzando. ¿Listo, chicos? Entonces, muchas gracias. No los demoro más, no les quito más tiempo. Que descansen. Tengan una muy bonita semana y mejores deseos para que arranquemos esta semana con la mejor energía para todos y estamos en contacto. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Descansen y una feliz noche. Listo, profe, muchas gracias a usted. Hasta luego. Igualmente, hasta